Ajustando su cronómetro el juez, pita Fabio Villalba. Ya juegan Fernando de la Mora, Deportivo Obrero. 16avos de final de la Copa Paraguay, la Copa de Todos. Entregando la pelota para adelante. Aquí Ledesma, balón filtrado dentro del área. Se quiere acomodar Chaparro, disparo cruzado, vino la marca. El despeje a medias de Firmino. La pelota sigue allí, Chaparro le pega, el arquero se le va. ¡Gol! ¡Gol! Fernando de la Mora, Sebastián Chaparro, peleó, guapeó, le volvió a quedar la pelota para otro intento, el disparo al medio, se le escurre, se le va de las manos a James de Sousa, el tanto apertura. Va Orquiola con la pelota, amagando bien, metió el freno, entrega por el medio, Taboada, devolución, Orquiola quiere, le puntean la pelota, insiste Orquiola, se quiere acomodar, chilena. ¡Gol! ¡Gol! Fernando de la Mora, una enorme definición de Claudio Orquiola dentro del área, había quedado incómodo, no podía definir y después se perfiló, levantó esa pelota y exhibió una sensacional chilena para clavar el segundo de Fernando de la Mora. Claudio Orquiola empezando a resolver esta historia. A capitalizar, a encontrarse con la efectividad Fernando de la Mora y aparece Claudio Orquiola para marcar el segundo. Y va Chaparro, quiere más, cruza la pelota al medio. El remate por abajo. ¡Gol! ¡Gol! De Fernando de la Mora. Otra vez Claudio Orquiola en un pestañeo. Ahora sí empieza a resolver este expediente Fernando de la Mora. Gran crucer, ya miró su cronómetro. Pita el juez. Final del compromiso en el JJ Vázquez. Clasificación de Fernando de la Mora. Avanza a los octavos de final de la Copa Paraguay. Derrotó al Deportivo Obrero de Capitán Vado 3-0.